Hola, soy Ángel Jiménez y hoy quiero invitarte a formar parte de este movimiento estudiantil mundial de la Factoría Académica del Éxito. Pasa adelante, toma tu lugar, abre tu mente y juntos comencemos el recorrido maravilloso del aprendizaje de los principios que rigen el éxito, la abundancia y las riquezas. ¿Estás listo? ¡Bienvenido! La construcción de la Torre de la Riqueza. Es bien sabido que cuando se va a construir una torre, es necesario acumular cierta cantidad de elementos de construcción, y uno de ellos son los ladrillos. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco acerca de cómo construimos a través de ladrillos. Por supuesto, tienen que ser uno a uno los elementos de la torre. El primer ladrillo para la construcción de esta torre es el principio de la acumulación de la fortuna. Es bien sabido que hay una gran diferencia entre cuánto cuesta algo y cuánto vale algo. Un artículo, un bien, hasta un servicio puede costar una cantidad, puede valer mucho más o mucho menos. Así que lo importante al inicio de todo esto es descubrir la diferencia entre el costo y el valor. Y uno de los elementos importantes en esto es descubrir el valor que tienes tú. No cuánto cuestas, sino el valor que tienes tú. Bien diría cada quien, bueno, no, yo valgo muchísimo y no tengo precio. Así que no hay nada que hablar con respecto a cuánto cuesta. Pero el asunto es que cada quien tiene un valor. Y ese valor no se lo asigna a nadie, sino que se lo asigna cada quien a sí mismo. El valor es lo que tú sabes que vales, o el valor que tú no sabes que vales. Es un autodescubrimiento el que realmente nos lleva a ese entorno para saber cuánto valemos. Y algo bien importante es no solo descubrir el valor que tenemos, sino pagarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas dicen a bocajarra que valen muchísimo, pero resulta ser que son muy mezquinos con ellos mismos. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto te estás pagando a ti mismo? Porque si tú vales bastante, entonces debe estarte pagando bastante. Es importante que reflexiones acerca de esto. ¿Cuánto vales? ¿Cómo te tratas tú a ti mismo? ¿Cómo son tus ropas? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Cómo te tratas tú a ti mismo? ¿Eres una persona descuidada contigo? ¿Eres una persona desordenada? Los demás podrían decir que eres alguien altamente responsable y confiable. Uno de los problemas más graves que tienen los individuos es cuando dejan que algunos defectos de carácter se acentúen y entonces van esparciendo el mal olor de los malos hábitos personales por el mundo. Es muy triste cuando las personas no consideran confiable a alguien porque es irresponsable, porque no cumple con su palabra, porque es impuntual, porque no se respeta a sí mismo. En fin, lo más importante en este caso es que el individuo sepa que vale, pero él mismo debe pagarse a sí mismo.
no puede seguir cultivando malos hábitos que destruyan su carácter y que destruyan la confianza que los demás puedan depositar en él. Eso es uno de los ladrillos más importantes en la construcción de la riqueza. Otro elemento importante a descubrir, a confirmar en la vida, son las fortalezas que poseemos, las habilidades casi innatas que podrían decirse que podemos tener. Otras son habilidades adquiridas, son las tendencias a ejecutar bien un trabajo porque nos gusta. En Venezuela decimos que cada quien nace con una arepa debajo del brazo, para hacer alusión a las habilidades casi naturales que tiene cada quien para ejecutar un trabajo bien hecho que de alguna manera puede servirle para ganarse el pan. Este elemento es muy importante descubrirlo. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué habilidades naturales posees? En la medida que va el individuo descubriendo esas cosas, debe accionar responsablemente estrategias para desarrollar más conocimiento con respecto a esa área. Hay personas que tienen grandes capacidades y grandes dotes artísticos, musicales, pues deben cultivar y profundizar el conocimiento, si es de la pintura, si es de la arquitectura, si es de el habla, el don del habla, si es la poesía, si es, la oratoria, en fin, cada una de las habilidades que puede desarrollar quien se inclina a esas artes. Otros son muy ingeniosos y tienen grandes habilidades manuales o intelectuales para desarrollarse en áreas como las matemáticas, las ciencias puras, la construcción, en fin, la manufactura y la realización de objetos u cosas. Habilidades que posee cada quien, y es necesario que nosotros aprendamos a descubrir cuáles son nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, en donde nosotros no somos muy buenos. Algunas personas trabajan esas debilidades para mejorarlas, pero ciertamente, aunque no debemos desocupar nuestro tiempo en cultivar mejores habilidades, es importante que las buenas habilidades que ya poseemos sean mejor atendidas. Ciertamente las debilidades que tenemos debemos corregirlas, pero las grandes habilidades que tenemos deben ser cada vez mejoradas para que de esa manera nos permitan realizar mejores trabajos y, sabiendo el valor que tenemos, cobrar. Uno de los problemas que tiene la academia, que tiene la escuela, que tiene la universidad, es que enseña a los hombres a tener grandes habilidades, pero jamás le enseña a cobrar por esas habilidades que posee. Nunca se da una clase de cuánto vale nuestro trabajo, nuestras habilidades en las universidades. ¿Quién va a enseñarle eso al ingeniero? ¿Quién le va a enseñar eso al profesor? ¿Quién le va a enseñar eso al licenciado? ¿Cuánto debe cobrar por su trabajo? Pues no existe en la universidad una disciplina, una materia que enseñe eso. Eso lo tenemos que aprender entonces. Por eso hay tantas personas frustradas por grandes profesiones, por mucho tiempo empleado en ello y que no satisface sus necesidades porque no sabe cobrar. Otro elemento en la construcción de esta situación es la importancia de aprender a amarse. Muchas personas viven sus vidas para amar, pero son desencantados porque aman y se sienten frustrados porque no son amados. La primera persona que debemos aprender a amar es a uno mismo. La Biblia dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Es nuestro Dios el principal. Pero el otro dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tú no vas a poder aprender a amar a otro si no te amas a ti mismo.
Ese es otro elemento. Y por último quiero decir que debes aprender a que todo lo que ganes debe reservarse una parte para que tú te puedas pagar a ti mismo. Págate el diezmo. Así como es necesario apartar el diezmo de todo lo que ganas para Dios y entregárselo a Dios, el diezmo de todo lo que ganes, después de haber hecho ese ejercicio debes tomar el diezmo de lo que te queda y debes pagártelo a ti mismo. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Jamás debes emplearlo en gastos corrientes. Jamás. Ese dinero que tú te pagas a ti mismo, única, sola y exclusivamente, debe ser empleado para ser invertido para que se multiplique. Para que se multiplique. Ese es el principio y el principal ladrillo que quiero decirte, que quiero hablarte en este momento, que debes comenzar a respetar. De todo lo que ganas, el 10% te debe corresponder a ti, una vez que has separado la parte que le corresponde a Dios. Ese principio ha sido respetado por los hombres que han acumulado grandes fortunas y que no solo les ha servido para ser muy ricos, sino para ser muy afortunados, lo cual es una cosa bien interesante de descubrir. Puede ser muy rico, pero puede ser tristemente y pobremente rico. Las riquezas consisten mucho más que la acumulación de dinero, bienes. Consiste mucho más en esto. Concluyo con lo que dice la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que la riqueza, las grandes fortunas van de la mano de una espiritualidad bien desarrollada que te permita ser feliz y alcanzar el éxito.